He reflexionado por días en 1 de Samuel 1 y 2, en Ana, y quiero compartírtelo. Bueno, intentar ponerse en su lugar nos da una visión más cercana a lo que nos relata la palabra de Dios en esos capítulos. Ella es una mujer en un tiempo tan lejano a nosotras, con tradiciones y formas de ver la vida marcadas por la época y las situaciones que rodeaban la historia de la nación. Sin embargo, hay anhelos, tristezas, alegrías, pensamientos en el corazón de un ser humano que son atemporales. Y también existe esa forma de acercamiento a Dios, esa búsqueda de Él, de su consuelo, de su voz en tiempos de dolor, que nos identifican tan cercanamente a través de las épocas a quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Por ejemplo, es muy fácil clamar y adorar en un mismo sentir con David. Incluso muchas veces repetimos sus palabras como si fueran nuestras. Así que podemos buscar ese acercamiento para tratar de comprender la huella que Dios permitió que quedara plasmada en la escritura sobre Ana. Después de la muerte de Josué y de la generación de esa época, leemos en Jueces capítulo 2 que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Dice, hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. Aquí está el periodo de los jueces y varias veces a lo largo de este libro vemos la frase, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo vemos en Jueces capítulo 17, capítulo 18, 19, 21. En 1 de Samuel 1 se nos dice que los hijos de Eli eran hombres impíos, que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, y el pueblo sabía todas estas cosas. Este es el entorno donde vive Ana, una decadencia espiritual que desgraciadamente hoy tampoco es tan extraña. Ana es una de las 2 esposas del Elcaná, un levita. Una pregunta que salta es por qué el Elcaná tenía 2 mujeres. Es probable que la razón fuera la esterilidad de Ana. Recordemos que las personas en ese tiempo hacían lo que bien les parecía y fue razonable tomar otra esposa para tener descendencia. Ana era estéril. ¿Cuánto tiempo pasó para llegar a una conclusión como esta? Bueno, el suficiente para decir que Jehová no le había concedido tener hijos como una sentencia final en 2 versículos continuos, versículo 5 y versículo 6. Sumemos también el tiempo para que la otra esposa tuviera hijos e hijas, así en plural. Lo vemos en el versículo 4. Penina, su rival, la irritaba, la enojaba y entristecía porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así lo hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Seguramente lo hacía también en otras ocasiones. Era su rival. Pero pareciera que el dolor que podía provocar era más intenso justamente cuando iban a adorar al sacrificio, y esto era todos los años. Veamos el versículo 10 y 11. Ana, con amargura en su alma y con un llanto tan abundante que parece ebria, ora al Señor y hace un voto. Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva acá, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pensar en este voto nos muestra qué es lo que había en la mente de Ana ese día. Recuerdo una ocasión en que un hermano se me acercó y dijo, Jenny, haz un voto para que el Señor responda a lo que pides. Era una situación muy difícil. No lo hice, pero fue fácil para mí y creo que para cualquiera entender a qué se refería. Era hacer una promesa al Señor para que Él me concediera lo que yo le estaba pidiendo. Cuando uno hace un voto, entonces, quiere recibir algo que es importante, que solo Dios puede darlo.
y a cambio nos comprometemos a hacer algo. Analicemos el voto de Ana. Comienza su oración dirigiéndose a Jehová de los ejércitos. Hagamos un paréntesis aquí. La expresión Jehová de los ejércitos aquí es por primera vez donde se menciona. Es el versículo 3. Y acá por primera vez en la Biblia lo vemos en los labios de alguien. Es Ana. A veces buscamos al Señor pensando en una característica de nuestro Dios que conocemos y que concuerda con lo que tenemos en mente. Por ejemplo, si buscamos consuelo, la recordamos como Dios de toda consolación. También hay nombres dados al Señor en ocasiones históricas, como Jehová Jireh, Jehová Nisi, etc. Nos ayudan a recordar situaciones donde un aspecto de nuestro Dios, algún atributo, ha sido manifestado en favor del ser humano. Ana se dirige a Jehová de los ejércitos, es decir, al Dios que todo lo puede, aquel que es soberano. Esta idea estaba también antes en el pueblo de Dios. Recordemos en Éxodo, Dios sacó a su pueblo de Egipto enviando plagas, la naturaleza obedeciendo para cumplir los mandatos de Dios. Josué, recuerdan, ve un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Podemos leer, buscando Jehová de los ejércitos, también en Salmo 24. Dice, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. A Él se dirige Ana, a Jehová de los ejércitos. Bueno, cerremos el paréntesis y sigamos. En el voto dice, Señor, dame un hijo varón. Esta sería la petición. Y su promesa sería, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Al parecer un voto nazareo. La petición y el voto en conjunto redirigen la línea de pensamiento que uno tiene al introducirse en su historia, en su sufrimiento. Todo indica frenar bruscamente para volver a entender a Ana. ¿Para qué anhela una mujer estéril tener un hijo? En esa época y en la nuestra, ser madre es una bendición, pero no tener hijos para ella era un tema mayor. Consideremos que la bendición era fructificar. Una mujer que no puede tener hijos y que quiere tenerlos, ¿no es para abrazarlo, acariciarlo, verlo crecer, estar juntos, cuidarlo, enseñarle, en resumen, amarlo? Pero el voto de Ana implica algo tan diferente. Dice, lo dedicaré todos los días de su vida. Ella entregaría a su hijo tan anhelado apenas lo destetara, aproximadamente a los 3 o 4 años. Entonces, el voto anula gran parte de lo que significa la experiencia de la maternidad y en un sentido, esa separación, pasar por ese día, no podría llegar a ser más terrible para ella que si nunca lo hubiera tenido. Ana nos obliga a replantear todo. Ella obviamente no pidió un hijo para tenerlo, criarlo, deleitarse en verlo crecer, como lo haría una mujer estéril que milagrosamente tiene un hijo. Ella no quiere olvidar los tiempos de amargura y calmar su propio corazón con tomar una manito pequeña. Otro va a ser el bálsamo que cubra las heridas de años. Es como si de pronto Penina ya no fuera su rival. Ella es solo parte de aquellos que pertenecen a los escarnecedores, los cuales el Señor hará callar. Aunque las circunstancias eran las mismas, sus prioridades habían cambiado. Estaba pidiendo un hijo para entregárselo al Señor para siempre. Ella tuvo la fe de saber que a pesar que su hijo se criaría con malos ejemplos espirituales como eran Ofni y Finés, los hijos de Eli,
el Señor mismo se encargaría de dirigir su camino, de formar su carácter. Es así como Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, muy parecido a lo que leemos del Señor Jesús en Lucas. Llegó el día en que lo llevó para dedicarlo a Jehová, para despedirse de su pequeñito. Veamos lo que dice a Elí en el versículo 27 y 28. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Podemos ver claramente cuál es la forma, el sentir de su adoración en la oración que hace en el siguiente versículo. Su corazón está con gozo. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Esta palabra salvación en el original es Yeshua, que es también Jesús. Esta palabra se usa prácticamente en todas las ocasiones que aparece para indicar que la salvación, entendida como liberación, es de parte de Dios. Entonces, pongamos atención en que dice: me alegré en tu salvación. Es muy diferente regocijarse en que fui salvada o libertada de la aflicción. Por ejemplo, decir: gracias Dios porque me sacaste ese problema, ese dolor que tenía, lo cual está bien, pero se centra más en el yo. Regocijarse en su salvación es diferente. Por ejemplo, es decir: qué Dios más grande y todopoderoso eres, qué compasivo, que me sacaste del dolor, de la aflicción, etc. El foco es Él. Recuerdo una ocasión cuando rogué por algo y el Señor me respondió mucho más de lo que yo había pedido. Un sentimiento de estar maravillada e impactada me sobrevino. Un temor ante su grandeza y poder. Supe que Él, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, me había escuchado a mí, tan pequeña e indigna. Ver su amor, su cuidado, realmente dejó en segundo plano lo que Él mismo me había dado. Obviamente lo agradecí. Creo que también podemos ver esta idea en el momento en que los discípulos estaban en esa tremenda tormenta y el miedo a la muerte inminente fue reemplazado por el temor de Jehová. Ellos dicen: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esa es la idea, el estar maravillado de ver cómo el Señor, ese Dios tan grande, te escuchó a ti. Leamos ahora cómo Ana adora en su oración al Señor, en ese momento, haciéndolo el centro de la exaltación. Ella no habla solo de su sufrimiento en particular, sino de Dios como el soberano, justo, santo. Veamos 1 Samuel capítulo 2. Dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados,
y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y miremos el último versículo, en 1 de Samuel capítulo 2, el 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Recordemos que este era el tiempo de los jueces. No existía ni se pensaba en un rey. Es el mismo Samuel que años más tarde unge a Saúl como el primer rey de Israel y luego a David. Aunque Dios era su rey, ellos no lo tenían como tal, y cada uno actuaba según sus propios pensamientos. En este periodo vemos demasiadas malas decisiones. Bueno, Ana habla de un rey que vendrá y de su ungido. El original aquí de la palabra ungido es Mesías, donde aparece como primera mención en la Biblia. La primera vez que podemos ver esta palabra, Cristo, en griego. Podemos entender que está hablando del Señor Jesús, lo cual es increíble. Así lo ven también los comentaristas bíblicos. Es bien evidente. Bueno, el tiempo de aflicción entonces, de esterilidad, fue necesario para Ana hasta que su mente y corazón llegaron a un entendimiento y anhelo superior, más allá que ser madre, para su propia satisfacción o para callar a Penina o para quitar la vergüenza y humillación que había sobre ella. Su gozo estaba en la salvación del Señor, como lo vimos recién. Su hijo venía a servir a Jehová con fidelidad, terminando una época donde la voz del Señor era muy escasa. Samuel sería juez, sacerdote y profeta. Ana le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel, según diccionario bíblico, significa su nombre es Dios, aunque en la historia bíblica se lo relaciona fonéticamente con el verbo escuchar. Miremos este versículo. Dice en el capítulo 3, 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. El dolor la llevó a reflexionar en sus motivaciones, en sus anhelos, legítimos por lo demás, ser madre. Esto hasta llegar a estar alineada con la voluntad del Señor, agradable y perfecta también a sus ojos. Pareciera que Ana es capaz de ver un propósito superior. Realmente pudo poner su mirada en las cosas de arriba de manera práctica. Puso sus propios deseos en segundo plano. Quiso servir realmente a Dios. Muchas veces nos centramos en lo que nos sucede a nosotros, nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, pero no nos involucramos en los asuntos del Señor, así como lo hizo Ana. Es difícil encontrar otro ejemplo parecido al suyo. Me deja impresionada su carácter
y la claridad en sus decisiones, en su comunión con el Señor. El dolor que ella siente al entregar a su hijo es una conclusión que sacamos nosotros, por lo que nosotros sentiríamos. Pero esta idea no aparece en ningún lugar. Debe haber estado ahí, pero lo que leemos es que adoró. Y esta adoración no fue con un nudo en la garganta, fue con regocijo. Dice, mi corazón se regocija en Jehová. Busqué esta palabra en el original, regocija. Increíblemente significa saltar de gozo. Increíble. El Señor sabe a quién poner el querer como el hacer. Y ella respondió a ese llamado. Era la mujer precisa. Pero nosotras también podemos ser la mujer precisa para el Señor. Y en realidad todos tenemos ese llamado de glorificar y servir a nuestro Señor. Ahí es donde podemos encontrar esa alegría, esa fortaleza. Hay hombres y mujeres a través de la historia que son ejemplos de fe, de coraje. Esas personas han dejado una historia escrita que permanece porque sus acciones son testimonio de grato olor ante el Señor. ¿Cómo podríamos humanamente reconocer que no hay nada imposible para Dios si no vemos a una mujer estéril como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Elizabeth, y aún en la actualidad mujeres siendo bendecidas, incluso con más de un hijo? ¿Cómo podríamos apreciar y alabar la fidelidad, soberanía y el poder de Dios si no vemos a un Moisés frente al Mar Rojo sin salida y con los egipcios alcanzándolos? Y en nuestras propias vidas no ha sido igual. Dice en hebreo, por la fe alcanzaron promesas. Le doy muchas gracias al Señor por su palabra, que es maravillosa. Siempre nos enseña, siempre nos muestra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hay tanto que podemos aprender, que el Señor nos ayude a escudriñarla como el tesoro que es, y que cada uno podamos sacar una enseñanza para vivirla, dirigida por el Espíritu Santo. Te mando un abrazo y muchas bendiciones, amiga.